El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la compañía Ayurveda Centroamericana tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Fitoterapia y Neurociencia, conocimiento científico ayurvédico para el equilibrio mental. Expositora invitada doctora Priscila Alemán Carmiol. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Bienvenido a este segundo webinar que hemos preparado el Colegio de Farmacéuticos junto con Ayurveda, que se titula Fitoterapia y Neurociencia, conocimiento científico ayurvédico para el equilibrio mental. En este webinar nosotros vamos a reconocer en la fitoterapia las propiedades ayurvédicas para el equilibrio mental, la mejora en la función cerebral, las propiedades neuroprotectoras, la concentración y estimulación de la memoria y los beneficios para el sistema nervioso central. Le doy la más cordial bienvenida también a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Priscila Alemán Carmiol. Ella es médico, máster en ciencias naturopáticas en España, asesora médica de Ayurveda Centroamericana para Costa Rica y Nicaragua, y con 9 años de experiencia en fitoterapia ayurvédica. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar acá. Tal vez antes de darle el pase, doctora, me voy a permitir mostrarle a los participantes o indicarle a los participantes que pueden hacer sus comentarios y consultas por la herramienta de chat o bien por la herramienta de preguntas y respuestas del Zoom. Siéntanse en la libertad de hacer un webinar interactivo y poder sacar el mayor provecho de la doctora Alemán, que el día de hoy nos acompaña con mucha información. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. De verdad que para mí es un placer poder estar aquí. Estamos muy agradecidos con el Colegio de Farmacéuticos por regalarnos este espacio tan valioso. Igual, muy agradecidos con cada uno de los que nos acompañan hoy en esta serie de webinars. Hoy el webinar número 2. Y bueno, como ustedes pueden ver, este título tiene 2 partes. El primero, fitoterapia y neurociencia. Para nadie es un secreto. Hay evidencia epidemiológica del gran problema en la salud de nuestra población que ha venido a ser en la actualidad, pues padecimientos del sistema nervioso central, y que tanto los trastornos neurológicos como los trastornos psiquiátricos pues generan déficits cognitivos, pérdida de memoria y un mal funcionamiento en este aspecto cerebral. Que, bueno, es que la esperanza de vida es mayor. ¿Y qué formas tenemos nosotros, qué herramientas nos dan eh, los medicamentos fitoterápicos para enfrentar esto que como profesionales de la salud pues lo vemos todos los días? Y esa es la idea, pues dar herramientas. Que me gustaría también hablar en esta segunda parte, pero tal vez ampliar el panorama, porque sí, por ya varios años me he desarrollado en productos ayurvédicos, pero en el primer webinar hablábamos de sistemas médicos tradicionales. Veamos a lo que les voy a presentar hoy en este aspecto de medicina ayurveda como un ejemplo de esos sistemas médicos tradicionales que en ocasiones cosas tan básicas que por miles de años han sido para ellos, ahora nosotros lo nombramos como ciencia moderna. Entonces, verdaderamente la idea es darles a ustedes herramientas, conocer un poco más, no solo de Ayurveda, sino en sí de la fitoterapia general, de cómo estos sistemas médicos tradicionales hasta el día de hoy continúan vigentes. Y bueno, además que vamos a tocar hoy un breve resumen de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco de una pincelada de neurodegeneración, neuroinflamación, el rol que tienen los fitoquímicos, ejemplos. Vamos a tener un ejemplo de un fitoquímico que llama mucho la atención porque en las 4 plantas medicinales, que sí son tradicionales de la medicina ayurveda, pues tal vez no es el principio activo,
pero todas tienen este compuesto químico que vamos a tocar en esa sección. Luego vamos a ver ciertos conceptos que lo vamos a enlazar con estas plantas medicinales y luego de ahí incluso cosas muy interesantes como desde hace miles de años, pues en Ayurveda lo más importante cuando estamos hablando de fitoterapia no es la molécula, lo más importante es su preparación para asegurarnos una buena asimilación y una buena biodisponibilidad de lo que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes o lo que también nos estamos ofreciendo nosotros para nuestra salud. Luego sí tenemos algunos otros, igual que la vez pasada, que hablamos de la constitución corporal. Esta vez vamos a hablar de, en Ayurveda, cuál es el punto de vista en cuanto a la constitución mental que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, bueno, para que se queden hasta el final, tenemos muchísimo de qué hablar y vamos a dar inicio. Igual me uno en cualquier momento cuando tengan alguna consulta, alguna duda, pues con toda confianza. Perfecto. Entonces vamos a empezar hablando de la neurodegeneración y la neuroinflamación. Ahí yo puse medicina del futuro del pasado porque es muy interesante cómo estos sistemas médicos tradicionales desde hace mucho tiempo, a través de utilizar plantas medicinales, pues tienen una ventaja que creo que es el reto de hoy en día. El reto que nosotros tenemos en la farmacología convencional y en la medicina convencional es que las enfermedades neurodegenerativas necesitan estrategias terapéuticas múltiples. Son muchas las vías a las que necesitamos llegar para tener efectos de los que deseamos. Queremos reducir síntomas, queremos incluso, una de las ventajas que tenemos, y no me voy a adelantar a esta parte de los fitoquímicos porque ya lo vamos a hablar, es en cuanto a la prevención de la neurodegeneración a través de fitoquímicos. Entonces, bueno, muy interesante porque la vez pasada hablamos de la droga vegetal, como la droga vegetal, además de tener principios activos, pues también se acompaña con muchos otros fitoquímicos que van a generar una sinergia, aumentando biodisponibilidad, asimilación y dándonos buenos resultados a nivel de química, a nivel de clínica, perdón. ¿Ok? Y de química también. Entonces vamos a ver una pincelada de la parte de neurodegeneración. Las enfermedades neurodegenerativas, número uno, Alzheimer, también tenemos Parkinson, Huntington, ELA, esclerosis múltiple. El común denominador de esas enfermedades neurodegenerativas es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo nos va a provocar disfunción mitocondrial, neuroinflamación y también una mayor actividad en las proteínas proapoptóticas. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues alteraciones en neurotransmisores, sinapsis e incluso daño neuronal. ¿Qué es lo interesante con nuestro cerebro? Aunque pesa 2% de nuestro peso corporal total, un segundo, requiere 20% del oxígeno total y 20% de la energía total del cuerpo. Para tener disponible esta cantidad de energía, pues claramente va a haber una mayor actividad mitocondrial comparada a cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Y al necesitar tanto oxígeno, pues vamos a estar expuestos a una mayor producción de radicales libres. ¿Cuál es la particularidad en este órgano nuestro, en el cerebro? La particularidad es que es muy vulnerable por ciertos aspectos, pero uno de ellos muy importante es la cantidad tan alta de lípidos que tiene. Pues poniéndonos en, en, a la deriva, digo yo, para generar mayor peroxidación lipídica. Otra cosa es que se sabe que tiene una defensa antioxidante relativamente más baja si lo comparamos a otras zonas del cuerpo. Hay menos producción de enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Entonces, bueno, todo esto juega a favor del estrés oxidativo, que
va a afectar ácidos nucleicos, va a afectar lípidos, como dijimos, la parte de peroxidación lipídica, pero muy importante en estas enfermedades neurodegenerativas es la afectación a las proteínas. Y eso es un ejemplo, daño a la maquinaria de eliminación de proteínas. Ahí vemos cómo en esas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer, hay una acumulación de proteínas tóxicas, la proteína beta amiloide, pero esto pasa también en Parkinson, pasa en diferentes ataxias, en diferentes demencias. Entonces realmente vemos el daño que el estrés oxidativo pues genera en nuestro sistema nervioso. ¿Qué otro daño y a qué otras proteínas? Otras proteínas como por ejemplo las proteínas transportadoras de glutamato. Si tenemos mucho glutamato en nuestro sistema nervioso central, pues vamos a tener algo que se llama excitotoxicidad. ¿Qué otra proteína transportadora de glucosa? GLUT1 en la barrera hematoencefálica, GLUT3. Entonces, si ya está mal que no entre suficiente glucosa a nuestro sistema nervioso central, pues se ven las enfermedades neurodegenerativas como incluso hasta el GLUT3, que es el que permite el paso en cada neurona, pues también se vea afectada por este estrés oxidativo. Otras proteínas que vemos daños es en las proteínas de almacenamiento, de transporte, de metales pesados de transición, hierro, cobre, por ejemplo. Y no solo es el problema de estas proteínas, sino que también se ha visto en las enfermedades neurodegenerativas como hay una mayor producción y acúmulo de estos metales, que estos metales, como dice ahí, son catalizadores para la formación de especies reactivas de oxígeno. Okay. Claro está en todo este ambiente, pues que la estamos pasando mal con esta cantidad de estrés oxidativo, que la barrera hematoencefálica se va a ver dañada también, ¿verdad? Los astrocitos, los pericitos, y vamos a ver esto cómo afecta directamente, es un ciclo vicioso entre el sistema inmunológico y las citoquinas proinflamatorias, su salida, y por eso es que hablamos muy brevemente de la neuroinflamación. La neuroinflamación, donde tenemos a la microglía, que son los macrófagos de nuestro sistema nervioso central, los astrocitos, incluso también el endotelio de la barrera hematoencefálica. Todo esto juega ya sea a favor o en contra de la inflamación. Al inicio de nuestra vida es importante la neuroinflamación, permite plasticidad en nuestras neuronas e incluso el desarrollo cerebral, pero conforme avanza la edad, pues vemos cómo tenemos menos factores neurotróficos, más también citoquinas proinflamatorias que va a llevar a un mayor estrés oxidativo. Entonces, si nosotros vemos el panorama completo, realmente es un ambiente neurotóxico que tenemos. Y son muchas las vías, son muchas cosas las que están pasando. Entonces es por esto que hoy queremos hablar de los fitoquímicos y las enfermedades neurodegenerativas. Los fitoquímicos han llamado mucho la atención por su capacidad de ser terapias para llegar a varias vías al mismo tiempo por la cantidad de fitoquímicos. Hoy también vamos a hablar de las formulaciones uniherbales y poliherbales, que probablemente ustedes todos han visto para conocer un poco más las diferencias, las aplicaciones también. Pero bueno, esto nos llena de fitoquímicos que llegan a diferentes vías y nos pueden hacer un enfoque más integral cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Los fitoquímicos han sido estudiados y llama mucho la atención científica de ciertos fitoquímicos específicos para el sistema nervioso central. En eso tenemos, por ejemplo, no me voy a adelantar, vamos a hablar de que los fitoquímicos son altamente biodisponibles en nuestro cuerpo y que tienen la capacidad para modular vías celulares y moleculares en cuanto a la neurodegeneración y neuroinflamación. Bueno, yo en estos años que tengo de experiencia, a mí me sorprende
la capacidad de cómo la mayoría de plantas medicinales, sus dos propiedades en común es su efecto antioxidante y su efecto antiinflamatorio, que no solo es retador en este aspecto de enfermedades neurológicas, sino que ahora es en enfermedades en general. Entonces tenemos la ventaja de que las plantas medicinales tienen esos efectos y ya enfocados en el sistema nervioso central, tiene también esta capacidad para aumentar el crecimiento nervioso y también propiedades antiapoptóticas de la cual nos vamos a ver beneficiados. Igual, recuerdo y para mí es mm, muy adecuado eh, hacer conciencia de la gran herramienta que tenemos a través de los fitoquímicos para la prevención de las enfermedades, pero también pues lo vamos a utilizar para tratamientos, ya sea como tratamientos de acuerdo del estadio, pero también de manera coadyuvante en enfermedades neurológicas degenerativas. Entonces, han habido varios metabolitos secundarios de las plantas medicinales que han llamado la atención. Encontramos terpenos, alcaloides, saponinas, esteroides, pero por cuestión de que yo escogí, me llama mucho la atención porque hoy todas las plantas medicinales que vamos a repasar, como les decía al inicio, que les voy a dar una información breve de cada una de ellas, todas tienen compuestos polifenólicos. Entonces, ¿qué es? Porque estos compuestos polifenólicos están detrás de estas plantas medicinales que tienen acción en nuestro sistema nervioso central. Esto es un ejemplo. Hay otros, como les digo, bueno, por ejemplo, sí vamos a ver plantas que de su principio activo son saponinas, terpenos, esteroides, ¿verdad? Eh, Hay otros como los carotenoides que también están dentro de este grupo de metabolitos secundarios que generan mucho interés en estos trastornos. Pero entonces enfocándonos en los compuestos polifenólicos, ¿qué es lo que hacen estos compuestos polifenólicos en las plantas? Además de dar sabor, color, aroma a los alimentos, esto es crucial. Los compuestos polifenólicos son altamente antioxidantes. Ahí es donde nosotros nos vamos a ver beneficiados para las enfermedades neurodegenerativas y en general para la salud de nuestro sistema nervioso central. Además, tiene la capacidad de proteger contra los rayos ultravioleta en las plantas, ¿verdad? Y patógenos. Entonces, los compuestos polifenólicos necesitan de la fotosíntesis para llegar a esta vía que es la ruta del ácido chiquímico, que además de producir compuestos fenólicos, tienen la capacidad de generar compuestos nitrogenados también importantes para nuestro sistema nervioso central. Ahí tenemos L-tirosina, tenemos L-fenilalanina, L-triptofano, y bueno, entonces ahí nos habla mucho en el aspecto de neurotransmisores, etcétera. Pero volviendo al tema de los compuestos fenólicos, tenemos varios compuestos y una clasificación que ustedes pueden ver aquí. Los compuestos polifenólicos se dividen en flavonoides. Los flavonoides son el grupo más grande de compuestos polifenólicos que existen. Luego tenemos ácidos fenólicos, lignanos, curcuminoides, taninos hidrolizables y estilbencenos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros incorporamos a través de plantas medicinales polifenoles? Bueno, va a depender. Por ejemplo, si la planta se mastica, empieza a interactuar con nuestra microbiota oral. Pero es usual hoy en día que tengamos las formulaciones en presentación tableta, en presentación cápsula, etcétera. Entonces, va a interactuar con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal va a lograr mejorar la biodisponibilidad de los polifenoles. Los polifenoles tienen la ventaja de generar enlaces tanto covalentes como no covalentes, entonces pueden con mucha facilidad pues unirse a proteínas, a carbohidratos que van a mejorar la absorción y la asimilación de polifenoles en nuestro cuerpo. Estos polifenoles van a ir dirigidos a
órganos claves como el sistema cardiovascular, como también los pulmones, vaso, páncreas y, muy importante, a nuestro cerebro. Los polifenoles tienen la capacidad de capturar radicales libres y eso es de las principales. Si yo quiero que se lleven algo de los polifenoles, es que son altamente antioxidantes y esa es la razón por la que acompañan a muchas de las plantas medicinales en general, pero en esta ocasión que estamos hablando de trastornos neurológicos, a muchas plantas que van dirigidas y su acción es para nuestro sistema nervioso central. Entonces, capturan los radicales libres y los transforman, ustedes pueden ver aquí, en radicales flavínicos que son mucho más estables, generan menos consecuencias a nuestra salud. Pero también es muy interesante porque se consideran quelantes de metales. Estos, hablamos de los metales de transición, entonces los polifenoles nos reducen el estrés oxidativo a través que se genera a través de vías como esta, la reacción de Fenton y la de Haber-Weiss. Entonces, ahí los polifenoles vienen a reducir ese estrés oxidativo. Vamos a ver. Un segundo. Ok. ¿Qué otras cosas se han visto en las diferentes investigaciones en cuanto a los polifenoles y sus efectos neuroprotectores? Ok, entonces los polifenoles, vamos a ver. Trabajan por diferentes vías de señalización. Cuando estamos hablando de plasticidad sináptica, es decir, que la célula se adapte mejor, resista, aumentar la supervivencia, reducir la apoptosis, trabaja a través de esas vías y se ha visto que los polifenoles tienen la capacidad de interactuar a través de esas vías de señalización, mejorando la supervivencia y reduciendo la apoptosis. ¿Qué otra cosa? Efecto neuroprotector, inhibe la monoaminoxidasa, que esto nos asegura mayor disponibilidad de neurotransmisores. Tienen propiedades antiinflamatorias, trabajan por esas diferentes citoquinas, pero hablando del factor nuclear kappa B, hoy en día se relaciona, y yo sé que probablemente muchos saben, con la inflamación crónica. Cuando hablé de la neuroinflamación, ¿verdad? Y hablamos de la ventaja de la neuroinflamación en ciertas etapas de nuestra vida, el problema es que conforme pasa la edad, pues la inflamación se el problema es la inflamación crónica, la inflamación prolongada, esa es la que nos va a generar pues toxicidad a nuestro sistema nervioso central. Entonces, muy importante y llama la atención que trabaje también por esa vía del factor nuclear kappa B. Antioxidantes, ya hablamos, esa es otra vía que aumenta la cantidad de enzimas, antioxidantes, catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Se ha visto cómo interactúa positivamente a nuestro favor con la microglía y reduce el exceso de calcio y glutamato, que eso está relacionado a lo que yo les hablaba en cuanto a la excitotoxicidad. ¿Ok? Como resultado, ¿qué se ha visto de los polifenoles? Pues que son aliados para la cognición y también para el estado de ánimo. Y ustedes ven ahí que se ha visto que mejora la memoria y también tiene propiedades antidepresivas, polifenoles. Ok, ahora vamos con fundamentos básicos. Aquí vamos a hablar de muchas cosas de Ayurveda. Igual les recuerdo, si se acaban de conectar, que la fitoterapia ayurvédica está siendo un ejemplo para nosotros ver, admirar lo que los sistemas médicos tradicionales pues tienen detrás, lo que hoy en día nos han enseñado y también que ha movido a la ciencia el interés por este tipo de fitoterapia. Entonces vamos a comenzar con conceptos. Algo muy interesante, un concepto es esta farmacología inversa que probablemente muchos de ustedes han escuchado. La farmacología inversa se relaciona mucho a lo que es biotecnología, a lo que es también la genómica hoy en día, pero se aplica perfectamente para
la creación de nuevos medicamentos basados en el conocimiento tradicional de sistemas médicos tradicionales. ¿Por qué? Porque la farmacología inversa pues empieza con toda estas aplicaciones clínicas, todo este conocimiento de las aplicaciones clínicas, y después de eso se seleccionan cuáles son las plantas medicinales que son aptas o candidatas para hacer medicamentos, se lleva y lo que se desea es pues tener una información robusta en cuanto a investigación, ¿verdad? Ya sea preclínico, clínico y luego regresar a la clínica de nuevo. ¿Cuál es la diferencia con la farmacología contemporánea? La diferencia es que en la farmacología convencional es que empezamos con la enfermedad. Tenemos una enfermedad, generamos estudios a nivel de laboratorio y ya después de haber tenido ciertos estudios va a la clínica, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de esta farmacología inversa que se aplica para la producción de medicamentos fitoterápicos? Bueno, son bastantes. Primero, se dice que se desarrollan los fármacos en menos tiempo. De 12 años pueden pasar a 5 años o menos. Además, son menos costosos y el otro cuadro aquí a la derecha que nos estamos hablando de plantas medicinales ayurvedas, ¿verdad? Esta revisión es de plantas medicinales ayurvedas, entonces nos dice que son beneficiosas porque llegamos a enfermedades con múltiples objetivos complejas como lo son las enfermedades neurodegenerativas. Otras ventajas, nos da mayor certeza porque pues ya se ha aplicado clínicamente. No solo nos permite trabajar con las aplicaciones tradicionales, que también podríamos encontrar nuevas aplicaciones, también nos da mayor seguridad clínica igual. Son muchos años con los que se ha trabajado ciertos tipos de plantas medicinales. Tasas reducidas de deserción, resistencia a fármacos. Este punto es importante y relevante y lo vemos al aplicar la fitoterapia porque en ocasiones tenemos fármacos, digo yo, como con un peso muy grande, ¿verdad? Este es el único fármaco que tenemos para esto, entonces genera mucha carga sobre ese fármaco. Si nosotros tenemos más medicamentos, ejemplo, fitoterápicos disponibles, podríamos quitarle un poco la carga a el fármaco sintético, por ejemplo. ¿Qué se me ocurre? Un antibiótico. Entonces, la primera línea para una infección es un antibiótico, una infección bacteriana. Pero, ¿qué pasaría si tenemos, antes de llegar a ese antibiótico, muchos otros medicamentos que podrían evitarme llegar a el antibiótico, y mantener preservada el funcionamiento, la efectividad por más tiempo de los fármacos sintéticos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esta parte de resistencia a fármacos. No me quiero adelantar, pero tal vez, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a evitar aumentar la dosis constantemente de fármacos sintéticos en estos pacientes con diferentes enfermedades neurodegenerativas. ¿Para qué? Para evitar también llegar a la dosis máxima de estos pacientes, que el fármaco sintético funcione por más tiempo y asegurarnos que los síntomas de los pacientes pues van a estar mejor controlados también por más tiempo. Entonces, bueno, a eso se refiere la parte de resistencia a fármacos. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta, les recuerdo que con todo gusto me pueden escribir. Si todo está claro, perfecto. ¿Cuál es otro concepto que vamos a ver hoy? Este sí es un concepto ayurvédico, pero realmente se aplica tal vez tienen nombres diferentes en otras medicinas tradicionales, ¿verdad? Entonces, Rasayana. Cuando nosotros hablamos de Rasayana, hablamos ya sea de plantas medicinales o preparaciones que tienen la capacidad para rejuvenecer, traen un rejuvenecimiento cerebral y también piensan en la longevidad.
algo que necesitamos nosotros hacer en este momento, teniendo la esperanza de vida que tenemos para llegar bien, ¿verdad? Cuando ya tengamos más edad. Entonces, eso es. ¿En qué se enfocan estos rasayanas? Se enfocan en mejorar la digestión. Hoy tal vez no vamos a tocar ese tema en cuanto al eje cerebro-intestino. Ahora se conoce mucho este aspecto tan fundamental y clave que tiene la microbiota intestinal, cómo esto no solo afecta la salud neurológica, sino que nuestra salud en general. Entonces, bueno, los rasayanas piensan en mejorar la digestión, en eliminar toxinas, en reducir el estrés, sabiendo todas las consecuencias negativas que trae el estrés físico, mental, estrés oxidativo. Y también mejora el funcionamiento inmunológico. Esta parte del funcionamiento inmunológico, hablando de la parte de neuroinflamación, etcétera, pues también es importante contemplarla en las enfermedades neurodegenerativas, asegurarnos esta optimización de el sistema inmunológico. Ok, vamos a ver. Muy bien. Un segundo. Entonces, de rasayanas en Ayurveda hay muchos. Hoy específicamente vamos a hablar de este tipo de rasayanas. ¿Qué significa? ¿Qué son los media rasayanas? Perdón, es que se me están metiendo aquí las... Ok, entonces, medias rasayanas, hoy en día conocidas como nootrópicos. Medias rasayanas, y estos nombres rasayanas vienen de el idioma tradicional de la India que se llama sánscrito. Y nootrópicos viene del griego, que ahorita vamos a ver qué significa, pero realmente es lo mismo. Si ustedes ven ahí, son plantas que promueven la salud mental, la inteligencia y la función cognitiva. Los media rasayanas, perdón. En griego, no trópico significa actuar o dirigir sobre la mente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de hierbas? Bacopa monieri, centella asiática, Witania somnífera, ginkgo biloba y la hierba de San Juan. Ok, de Bacopa monieri y centella asiática vamos a hablar un poco. Witania somnífera, además de ser considerada un nootrópico media raza llana, también es considerado un adaptógeno, que más adelante vamos a hablar de los adaptógenos, que también es otra definición muy actual que nuestros pacientes nos la pueden decir. Entonces, por eso es que vamos a profundizar un poco más en eso. Ginkgo biloba es más de la medicina tradicional china. Y la hierba de San Juan, pues que todos lo hemos escuchado. ¿Ok? ¿Qué hacen la media rasayana o los nootrópicos? Para mí, en resumen, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven de los nootrópicos? Los nootrópicos mejoran la memoria, mejoran la cognición. Eso es como lo principal. Incrementan el intelecto, modulan tanto el aspecto neuroendocrino como inmunológico, muy importante para mantener la salud de nuestro sistema nervioso central. Sí o sí, cuando estamos hablando de rejuvenecimiento cerebral, cuando estamos hablando de longevidad, en sí, rasayanas en general son fuentes ricos de antioxidantes. Y por ende, pues se consideran que son útiles para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Vean qué interesante estos mecanismos de acción que se les atribuyen a los nootrópicos. Mejoran el suministro de oxígeno, aumento de neurotransmisores claves como la acetilcolina, eh, la neurotransmisión colinérgica en las zonas frontales, ¿verdad? Para mejorar aspectos de cognición como la memoria, optimización de la función cerebral. Pero estos dos puntos van a ser claves cuando nosotros ya estamos ante déficits cognitivos, ante deterioros del funcionamiento cerebral. Mejora la capacidad del cerebro para utilizar oxígeno y mejora el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Entonces, no solo tenemos más oxígeno,
importante para el buen funcionamiento de nuestras neuronas, sino también va a haber la capacidad para administrar mejor este oxígeno y mantener el metabolismo de la glucosa. Recordamos que habíamos hablado de el compromiso en los transportadores GLUT1, GLUT3, perdón, en sistema nervioso central. Entonces, mantener ese nivel óptimo de metabolismo de glucosa va a ser importante para la supervivencia, para evitar la apoptosis, para también mejorar la regeneración, etc. Ok, entonces, cuando ustedes escuchan, yo no sé si en algún momento han escuchado de Brahmi, este término es muy general. El término se refiere tanto a Bacopa monnieri como a centella asiática. ¿Por qué se le da este término a ambos? Porque resulta que cuando le colocaron el nombre era porque en la India se utilizaba tanto Bacopa monnieri como centella asiática para mejorar el aspecto de intelecto en los niños. Entonces podemos decir que era una formulación. ¿Qué significa Brahmi en sánscrito? Significa otorgamiento del conocimiento supremo. Entonces, estas plantas nos hablan de esa mejora en memoria y mejora de cognición. Aquí vamos a revisar tanto cierta información, Bacopa monnieri, hay unos que están más extensos que otros, pero lo que tenemos de información de estudios preclínicos, clínicos y seguridad, ¿verdad? De esos, la mayoría, porque hay, por lo menos de Bacopa monnieri hay mucho, entonces va a ser como tal vez los que son un poco más robustos en su información. Ok, entonces, Bacopa monnieri. Si alguien quiere hacer consultas, igual, con toda confianza. Espero que les esté quedando claro, pero de igual forma aquí estoy para servirles. Muy bien. Entonces, Bacopa monnieri. En Bacopa monnieri se utiliza la droga vegetal de Bacopa monnieri, es toda la hierba. Y cuando hablamos de toda la hierba en los medicamentos fitoterápicos, hablamos de hojas y tallos. Bacopa monnieri está denominado como un nootrópico y la vez pasada que estuvimos conversando en cuanto a la calidad, la estandarización, la molécula activa principal de la Bacopa monnieri son los bacósidos, son saponinas. Entonces, mínimo tenemos que revisar que tenga un porcentaje de estandarización de los bacósidos. Si ustedes ven, hay bacósido A, bacósido B. Lo usual es que se estandarice como bacósido. Igual recuerdo que aunque es el principal, no es el único. En Bacopa monnieri tenemos, por ejemplo, alcaloides como la bacopamina que mejoran el flujo sanguíneo. Tenemos flavonoides, que ya entendemos que los flavonoides son parte de los compuestos, una clase de compuestos polifenólicos y que son ricos antioxidantes que van a potenciar, van a llegar a otras vías también en nuestro sistema nervioso central. E incluso tiene la Bacopa monnieri en toda la hierba, tiene ácido linoleico, que es de esta familia de los omega 6. Ok, muy interesante. Muchos otros fitoquímicos también, pero esos son algunos que tal vez les podría conversar. Entonces, ¿qué pasa con los bacósidos? ¿Por qué son las moléculas activas? Porque son los que van a trabajar mejorando la neurotransmisión colinérgica en, en nuestro cerebro, en la zona frontal. Ahí es donde nosotros vamos a ver estas dos actividades farmacológicas, memoria y función cognitiva. Esto es nootrópicos. Hoy vamos a ver dos nootrópicos y yo quiero que ustedes se lleven que los nootrópicos como Bacopa monnieri y centella asiática mejoran la memoria y la función cognitiva. En estudios preclínicos se han realizado muchos modelos en demencia, amnesia, disfunción de memoria, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, convulsiones epilépticas, esquizofrenia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ha revelado? Que sí tiene propiedades para reducir el estrés oxidativo, disminuye la inflamación. También esta parte de la modulación
inmunológica al suprimir la actividad de la microglía para reducir también la inflamación. Y aumento en los nootrópicos, nos enfocamos mucho en la parte colinérgica, o sea, en acetilcolina. Pero como ustedes ven, no es lo único que se aumenta o se modula. Se ha visto que también hay un aumento en serotonina, modula dopamina, GABA, noradrenalina y también glutamato, hablando de excitotoxicidad. Y ahorita vamos a ver en los estudios clínicos que tiene mucha relación de que tal vez no es solo la memoria, sino que los pacientes se sienten mucho más tranquilos, de mejor humor, bueno, porque también modulan pues otros neurotransmisores. Si estamos hablando de memoria, tenemos que hablar de la enfermedad neurodegenerativa en cuanto al Alzheimer. ¿Por qué lo estoy poniendo dentro de los estudios preclínicos y no así como formalmente dentro de los estudios clínicos? Bueno, los estudios preclínicos lo que nos dice es que la Bacopa Monieri tiene, y los bacócidos tienen la capacidad, como ustedes pueden ver aquí a la derecha, para reducir la agregación de la proteína beta amiloide en el Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tal vez el estudio clínico más robusto que tenemos, que incluye Bacopa Monieri, no es una formulación uniherbal, es una formulación poliherbal. Entonces, pues cuesta como atribuirle directamente a la Bacopa Monieri, ¿verdad? Sí, la Bacopa Monieri en ese estudio es el ingrediente principal. Tiene tiene esta comparación con o el donepezil, que nos dice que la Bacopa Monieri y el fármaco sintético tienen el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la formulación poliherbal, donde el principal ingrediente es la Bacopa Monieri, nos va a dar la ventaja de que hay marcadores serológicos que sí se ve que reducen el estrés oxidativo y la inflamación. Y con el fármaco sintético no se observan estas cosas. Entonces, bueno, en la práctica y hablando del Alzheimer, ahí sí tenemos un estudio específico en demencias, donde dentro de las demencias se incluyen pacientes con Alzheimer. Pero clínicamente, ¿en qué momento nosotros recomendamos la Bacopa Monieri? ¿Qué es lo que nosotros vemos si recomendamos de manera coadyuvante la Bacopa Monieri? Que los pacientes con Alzheimer, el Alzheimer es el Alzheimer, ¿verdad? Es una enfermedad realmente compleja, pero lo que se ve es que los pacientes 3 meses después, en ese estudio clínico, requieren menos asistencia y requieren menos escolta. Son pacientes mucho más tranquilos, que esto va a ser una gran ventaja, tanto para, eh, tanto para el paciente como para sus cuidadores. Creo que tengo unas preguntas. Voy a ver, es que no me sale aquí. Ok, Karina, muchas gracias. Vieras que en este momento yo sí sé que la formulación tenía 3 ingredientes y que el principal era Bacopa. No me acuerdo específicamente cuáles eran las otras 2 plantas, pero con todo gusto yo te lo puedo buscar y lo podemos conversar más adelante. Si hacemos en algún momento algún receso, no sé si lo vamos a hacer o no, pero yo con todo gusto lo puedo porque eso lo tengo un poco a la mano, entonces con todo gusto yo te voy a revisar ese dato. El Usémosle, nombre, ok, el vale. no, muchas gracias. El nombre común de Bacopa Monieri es Bacopa Monieri. Ese es el nombre, de hecho, que ustedes lo van a conseguir en las farmacias. Hay medicamentos fitoterápicos donde se dice que tiene Bacopa Monieri. Entonces, es usual que diga que tiene eso. Ok, si alguien tiene otra pregunta, con todo gusto. Muy bien, entonces vamos a empezar con los estudios clínicos de la Bacopa Monieri. Esto es de un libro en cuanto a Ayurveda y desórdenes neurológicos. Este libro es del
del año pasado, entonces realmente es información bastante actualizada. Eh, la mayoría de estudios que se han hecho yo diría que en la mayoría de las plantas que vamos a ver hoy son en adultos sanos. En adultos sanos tenemos buenos resultados, pero también en casos específicos. Ok, entonces si ustedes ven, las dosis van a andar más o menos en 600 miligramos, 300 miligramos, a veces en casos específicos al día. En casos específicos se aumenta hasta 1 gramo, ¿verdad? Si queremos un poco más de acción. Hay formulaciones aquí en Costa Rica disponibles que usualmente es como una dosis que ronda por ahí como 450 miligramos cada tableta, 500 miligramos, etcétera. Si ustedes ven, hay estudios donde han seguido a los pacientes hasta 1 año con Bacopa-Monnier. Y ahora en la parte de seguridad vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué es lo que nos dice estos estudios clínicos en los adultos sanos? Que sí mejora la memoria, que sí mejora la atención y el rendimiento cognitivo. Es mayor agilidad, trae mayor agilidad mental. Y muy interesante, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Ahora vamos a ver, yo les voy a ir enfocando cada planta. Si ustedes me hablan de Bacopa Monnieri, yo les diría que su acción principal es mejorar el rendimiento cognitivo, que incluye memoria, atención, procesamiento, etcétera. ¿Verdad? Que como un beneficio extra, pues va a traer mejoras en el estado de ánimo y reducción del estrés, perfecto, ¿verdad? Pero tal vez no es la indicación principal a la cual nosotros vamos a recomendar Bacopa Monnier. Ok, luego tenemos estos casos específicos, tenemos casos en niños, en estudiantes, niños, eran más o menos como a partir de los 7 años. Si vemos, igual son dosis de 300 miligramos al día, estudiantes ya eran un poco más grandes, que el resultado de eso era igual, mejora la parte de memoria, de atención, etcétera. Este es el estudio que yo les digo de los pacientes con demencia. Ahí dice mayores de 18, pero la edad promedio eran 60 años. Y sí se vieron mejores resultados. De hecho, yo creo que tengo aquí que lo que se usó fue la escala de deterioro global y pasó de 4.42 a 9.92. Esto dio una P muy significativa en el estudio clínico de la diferencia en tan solo 3 meses. Y vean que no es una dosis muy alta, es una dosis de 500 miligramos al día. ¿Qué es lo que les quiero decir en cuanto a estas dosis? Pues no me voy a adelantar para la seguridad, pero que no le tengan miedo, ¿verdad? El Brahmi, como dice ahí, pero en este caso Brahmi se refiere a Copa Monieri, es altamente seguro para nuestros pacientes. Podemos aumentar la dosis con toda confianza, hasta 500 miligramos 2 veces al día. En ocasiones hay médicos que recomiendan aún más, tal vez 2000 miligramos al día, etcétera. Entonces, realmente podemos estar muy tranquilos cuando utilicemos la copa Monieri. Otro estudio interesante, pacientes con anedonia, vamos a enfocarlo en pacientes con depresión, pacientes también con esquizofrenia, ¿verdad? Y igual se dio 300 miligramos 2 veces al día, o sea, 600 miligramos en total, y fue efectivo para mejorar esta parte de que sintieran pues más, la, más placer, ¿verdad? Eso es lo que significa la anedonia, que tuvieran un mejor ánimo, un mejor estado de ánimo. Entonces, bueno, estos son algunos casos específicos, algunos estudios específicos, pero sí enfocar Bacopa Monieri en la mejora de la memoria y por lo menos en las demencias, ver cómo mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores, tranquilizándolos, dándoles más herramientas también, pues para reducir la cantidad de asistencia, de escolta que necesitan estos pacientes. Entonces, seguridad, altamente tolerable,
Ausencia de efectos adversos significativos, no se encontraron signos clínicos de toxicidad, no hay cambios en peso corporal cuando utilizamos Bacopa Monnieri, por aquello, porque a veces es como empecé a tomar esto y estoy aumentando de peso, ¿verdad? No hay cambios en Bacopa Monnieri. Ni tampoco en parámetros hematológicos, tampoco bioquímicos, no tiene efectos mutagénicos, más bien ofrece protección contra mutaciones genéticas. Ténganle mucha confianza a la Bacopa Monnieri, lo pueden utilizar de manera coadyuvante con terapias en la parte de enfermedades neurodegenerativas con toda confianza. Si en algún momento pues les genera cierta duda, tal vez podríamos empezar con, no sé, hay diferentes tipos de pacientes, ¿verdad? Entonces empezar con dosis bajas e ir aumentando poco a poco la dosis. También eso es algo que nosotros recomendamos en la parte de fitoterapia para ver qué es lo que mejor le encaja al paciente según sus necesidades. Tenemos también aquí otras preguntas. Voy a aprovechar para no seguir. Voy, que es que no me baja la pestañita. Si gusta, yo le ayudo, doctora. Ok, gracias. Gabriela Sánchez nos dice, ¿cuánto tiempo máximo puede tomar un paciente sano el Bacopa? Es decir, ¿de manera continua o dejando lapsos de tiempo? ¿Y en pacientes sanos? Es muy buena pregunta. ¿Tiene algún? Ok. Es muy buena pregunta, porque vieras que todas estas plantas se pueden utilizar como un suplemento diario para la salud. Las plantas, por lo menos que vamos a hablar hoy, estoy haciendo un repaso, ¿sí? Todas las podemos utilizar como suplementos. Si vemos, por ejemplo, el estudio que yo les presenté más largo es por un año y en este estudio no hubo interrupciones, se mantuvo por un año. ¿Cuál es la ventaja? Es que la ventaja es que nosotros estamos incorporando a viéndolo como dieta, ¿verdad? Como un suplemento diario para la salud, a nuestra dieta fitoquímicos con antioxidantes y antiinflamatorios para nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, en general, lo podemos tomar de manera continua. Tenemos pacientes que por una u otra razón, ellos dicen, bueno, es que yo tengo este aspecto en mi familia, ¿verdad? ¿Será que yo lo puedo utilizar de manera preventiva? También lo podemos utilizar de manera preventiva. O si es que nosotros vemos, a veces, ahora vamos a hablar un poco de cada constitución mental y la vez pasada que hablamos de constituciones corporales, ¿verdad? Hay predisposiciones también, y pues el déficit de memoria o la pérdida de memoria, pues eso nos habla de que necesitamos darle un apoyo a nuestro sistema nervioso central. Entonces, si nosotros vemos que tenemos algún tipo de pérdida de memoria o nuestros pacientes, etcétera, podríamos utilizarlo de manera preventiva para mejorar en este aspecto cognitivo. Interacciones importantes, Ujú. por lo menos con la Bacopa Monnieri. Eh, ahí sería el único, sería, no con otros medicamentos, pues realmente no se ha visto una interacción, ¿verdad? Con ese aspecto de la parte de acetilcolina. Por eso yo les digo que habría que valorar cada paciente, es que esa es la cuestión, hay que valorar cada paciente, sus medicamentos de fondo, etcétera. Pero se dice que la Copa Monieri no tiene interacciones importantes, que sí cabe recalcar aquí en pacientes con hipertiroidismo. Hay como una precaución en estos pacientes. Se ha visto que Bacopa Monieri podría aumentar los niveles de hormona tiroidea. Entonces, en pacientes, pero ya que tengan un padecimiento, eso no significa que un paciente sano, si ustedes ven aquí, no hubo cambios, parámetros hematológicos ni bioquímicos en general en estos estudios clínicos que se hicieron, ¿verdad? Pero es como más una precaución que una contraindicación en pacientes que tenemos en cuanto a copa Monieri. Con medicamentos psicotrópicos, perdón, psiquiátricos, doctora nos pregunta. De manera coadyuvante. O sea, Ajá. vieras que no tenemos, ahí vamos a hablar ahora de los adaptógenos, que los adaptógenos trabajan más. Hay uno de ellos que trabaja más por vía GABAérgica, ¿verdad? Que ahí sí les voy a contar de las precauciones también que hay en cuanto a
a anticonvulsivantes, ¿verdad? A estos tratamientos que suelen deprimir más el sistema nervioso central. Pero en este caso, pues por el momento, más bien volvemos a la parte de farmacología inversa, ¿verdad? La parte de quitarle esa carga al fármaco sintético para que éste funcione por más tiempo en los pacientes y que veamos mejores resultados. Que ahí lo vemos, por ejemplo, con tipo el Alzheimer, lo que les contaba, ¿verdad? Y en general algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Se han realizado estudios sobre efectos positivos en síndromes inmunológicos, más que todo por el aporte en el proceso antiinflamatorio? Ujú. Ok, muchas gracias, Gabriela, por esa pregunta a la doctora Gabriela. Vieras que como funciona la farmacología inversa, por eso es que quería comenzar con eso, las aplicaciones tradicionales de la Bacopa Monieri principalmente es en sistema nervioso central. Entonces, la mayoría de estudios clínicos van enfocados al sistema nervioso central y sí el aspecto inmunológico, pero en beneficio de reducir la neuroinflamación. Entonces, no podríamos decir que en sistema inmunológico tiene un efecto franco, ¿verdad? De que vaya a cambiar, decía solo, nada más decía general inmunológico, decía la pregunta, ¿verdad? Era como un sistema inmunológico, como si vemos Ya le, algún ya le, cambio, ya le confirmó. Dice, el síndrome sí. Se han ¿sí? realizado estudios sobre efectos positivos en síndromes inmunológicos, más que todo por el aporte en el proceso antiinflamatorio. Bueno, y también agradezco esa pregunta porque eso era algo que a mí no quería que se me olvidara. Tal vez hoy vamos a hablar de esas plantas medicinales enfocadas en el sistema nervioso central, pero tenemos plantas medicinales con propiedades antiinflamatorias francas, ¿verdad? Que es usual que en las aplicaciones clínicas se haga un neuroprotector junto con un antiinflamatorio natural, ¿verdad? Por eh, pues todo el aspecto fisiopatológico de estas enfermedades. Hoy no vamos a tocar específicamente plantas como por ejemplo la Boswellia serrata. Esto no es una planta, en realidad es una resina, la Boswellia serrata, que la encontramos tanto en formulaciones donde solo tiene Boswellia serrata, pero también en formulaciones poliherbales. Entonces, en sí, las que hoy voy a hablar, no, pero sí recordarles, en algún punto de estos webinars vamos a hablar de aspectos antiinflamatorios y ahí si alguien se acuerda, y espero yo acordarme, recordarles en este aspecto antiinflamatorio también para nuestro sistema nervioso central. Y que sí, claro está, si tiene acción antiinflamatoria, pues va a tener acción en el sistema inmunológico franco. ¿Ok? Perfecto. Aquí Carolina González, la doctora Carolina González nos dice cuál es el mejor momento en el día para tomar estos productos. ¿Existe alguna diferencia? Pues vieras que la mayoría de estudios clínicos no nos definen si es con comida, sin comida. Simplemente dice 2 veces al día, ¿verdad? Y pasa tanto en formulaciones uniherbales como poliherbales. Entonces, esto nos habla de, digo yo, la capacidad y la biodisponibilidad que tienen los fitoquímicos en nuestro cuerpo, porque en sí vemos buenos resultados, ya sea con comidas o sin comidas. En mi experiencia y viendo ya en aplicaciones clínicas, hay profesionales de salud que prefieren darlo sin comidas, hay profesionales de salud que prefieren darlo con comidas. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora, más adelante vamos a hablar de la biodisponibilidad, ¿verdad? Y a ver, ¿cómo hago para no adelantarme en el tema? Pero eh, Ayurveda tiene la idea de sacar lo mejor, ¿verdad? Porque sí tenemos fitonutrientes que son lipofílicos y fitonutrientes que son hidrofílicos, ¿verdad? Entonces, sabemos en esta parte la biodisponibilidad de cuál sería lo mejor, si comidas o con comidas o sin comidas. Pero resulta que en los estudios en general no nos menciona si es con comidas o sin comidas. Lo que Ah, sí quiero antes, o sea, para cerrar la pregunta, cuando nosotros veamos estas preparaciones que incorporan sistemas de administración de medicamentos a base de lípidos,
en Ayurveda se piensa en mejorar la biodisponibilidad no solo de los fitoquímicos hidrosolubles, sino que también los liposolubles. Entonces, hay formulaciones que ya incorporan esto dentro de la tableta, por así decirlo, porque tal vez es una preparación tradicional, ¿verdad? En Bacopa Monieri, en estas que les estoy hablando, pues realmente no les puedo decir que las formulaciones, por lo menos las uniherbales, tengan incorporadas estos sistemas de administración, pero sí que en Ayurveda se tiene muy en cuenta que en general, si estamos pensando en sistema nervioso central, que los fitoquímicos con facilidad lleguen a nuestro sistema nervioso central. Y la doctora Mariana Mora nos pregunta, ¿se puede dar a una persona anticoagulada la presentación de Himalaya? ¿Cuántos miligramos tiene? Siempre, siempre esa pregunta es, ¿verdad? La que está presente de nuestros pacientes, de nosotros en general. Bueno, Claro. pues les cuento. Por lo menos en estas formulaciones no hay contraindicación. Lo que sí no recomendamos es darlo de manera simultánea, ¿verdad? Ok, no darlo de manera simultánea, es decir, dar un espacio, una hora antes, una hora después, etcétera. ¿Y qué más les? La otra pregunta era de qué presentaciones hay. Bueno, yo no sé, es que esa pregunta es complicada, digo yo. Es complicada, pero ya estamos hablando como en sí, ¿verdad? Sí, De la línea, pero lo que les puedo decir es que las formulaciones universales, por lo menos con la que yo trabajo, recordemos que esta marca que se toma en cuenta en esta pregunta es una marca de formulaciones poliherbales. Todas las formulaciones de esa marca son poliherbales, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener varios con Bacopa Monieri, pero con menos miligramos de Bacopa Monieri. Cuando nosotros estamos ante un producto uniherbal que también tenemos disponible en Costa Rica, nosotros también ofrecemos, no necesariamente de esa marca, pero cada tableta tiene, si no me equivoco, perdón, 450 miligramos cada tableta. Ajá. Entonces, igual, eso es algo que les podría corroborar, em, pero más o menos por ahí andan las dosis, 450 miligramos de Bacopa Monieri cuando estamos trabajando en formulaciones. Pero igual esto de los estudios clínicos nos da a nosotros un punto, ¿verdad? De vista. 700, 500, podemos aumentarlo. Vean la alta tolerabilidad que tiene la Bacopa Monieri. Y ¿ves? No, me estoy equivocando. La formulación de Bacopa Monieri, por lo menos que nosotros tenemos disponibles, tiene 200 miligramos en cada tableta y se recomienda una tableta 2 veces al día, que llegaríamos a 400 miligramos al día, ¿verdad? Entonces, 400 miligramos al día nos da como una dosis ahí intermedia entre lo que tenemos en los estudios clínicos, pero sabiendo que podríamos aumentarlo si fuera necesario. perfecto. Por ahora no hay más preguntas, doctora. No sé si desea Perfecto. continuar. Continuemos. Muchísimas gracias a todos por participar. De verdad que esto enriquece muchísimo el webinar. Muy bien, entonces continuamos. Centella asiática. Aquí sí, para la doctora que me preguntó cómo es común la copa Monier y la copa Monier. En centella asiática sí suena en el mercado otra nombre, que es la gotucola. Gotucola es exactamente igual que centella asiática, que también es reconocido cuando lo hacemos la administración oral como media rasayana o como nootrópico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las moléculas activas de la centella asiática? Son triterpenos, que los triterpenos tienen algo muy interesante, tienen una capacidad para reducir la peroxidación lipídica importante. Y la centella asiática, vamos a ver
que una de sus características más interesantes es la capacidad para reducir el estrés oxidativo. Si ustedes ven, hay diferentes tipos de los triterpenos. Usualmente se estandariza el aceticócido, es el más común. Todos ellos tienen propiedades para mejorar la supervivencia, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, para la regeneración nerviosa, etcétera. Entonces ya me adelanté yo ahí un poco, igual inmunomodulación, afectando en sí la inflamación con efectos antidepresivos y mejora la memoria. Pero al igual que la Bacopa Monieri, yo quiero que enfoquemos, es un nootrópico. Los nootrópicos mejoran la cognición y mejoran la memoria. Sí pueden tener efectos positivos en el estado de ánimo, pero tal vez ese no va a ser el enfoque principal para lo que nosotros lo vamos a recomendar, que viene a ser un beneficio, claro que sí. En estudios preclínicos de esto que hablábamos, la centella asiática cruza con facilidad la barrera hematoencefálica, atenúa anomalías conductuales de modelos de Alzheimer. Esto nos hace mucho sentido y algo similar con la Bacopa Monieri, que hablábamos de cómo estos pacientes conductualmente estaban mejor 3 meses después de utilizar Bacopa Monieri. Y además mejora síntomas motores en modelos de Parkinson. Lastimosamente, en los estudios clínicos, realmente solo hay no hay solo un estudio, solo hay como un apartado en cuanto a deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Que ahí pues podríamos meter este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pero al igual que con la Copa Monieri, aquí no lo presenté, pero en las personas sanas nos da igual esta capacidad para mejorar la memoria, el rendimiento, la atención, el rendimiento cognitivo, ¿verdad? La mejora del estado de ánimo, etcétera. En los estudios específicos, si se han hecho estudios, por ejemplo, con niños con retraso mental que mejoran la memoria, la capacidad mental, en ancianos sanos, aquí es muy interesante eso de mejorar la fuerza muscular. Yo personalmente lo atribuyo por la gran capacidad para reducir el estrés oxidativo, mejora el trabajo, el estado de ánimo de los ancianos sanos y atenúa el deterioro cognitivo, que yo no diría que esto solo en los ancianos sanos, sino que en cualquiera de nosotros. Um, uh -huh. Luego, los ancianos también, tenemos otros estudios con ancianos con deterioro cognitivo. Este es solo un estudio que, si ustedes ven ahí la dosis, anda entre 750 miligramos al día, 500 miligramos y aquí incluso 1000 miligramos al día. En este estudio de deterioro cognitivo mental sí hubo mejoras en este aspecto, pero además se tomaron en cuenta otros parámetros como que redujo la presión arterial, la centella asiática. No solo se comercializa en este aspecto del sistema neurológico, sino que es muy común escucharlo para la parte venosa, insuficiencia venosa, etcétera. Entonces también nos habla cómo estos fitoquímicos de la centella asiática tienen un trabajo en el sistema cardiovascular, que podría tener el sentido, ¿verdad?, de la reducción de la presión arterial alta, insomnio, pérdida de apetito, incluso mejora el estreñimiento, que en estos pacientes ancianos pues suele ser bastante frecuente. Luego tenemos el deterioro cognitivo vascular post-ictus, donde mejora significativamente en la memoria. Y ahí se comparó con el ácido fólico, ¿verdad? Entonces vean que esto es memoria, esto es cognitivo, sí, me siento mejor, sí, tiene otros, gracias a sus fitoquímicos que son altos antioxidantes con grandes capacidades antioxidantes y además la centella asiática también se acompaña con compuestos polifenólicos, ¿verdad? Pues podemos ver cómo impacta positivamente nuestro bienestar en general. Ok, entonces centella asiática, Copa Monieri a manera de resumen, memoria, cognición, centella asiática, los dos, neuroprotección, reduce estrés oxidativo, neuroinflamación.
En sí, el de centella asiática era más puntual. En los adaptógenos también vamos a profundizar más en la Witania somnífera. Entonces, los adaptógenos. Para mí, la forma, igual si alguien tiene alguna consulta de la centella asiática que era más puntual, con todo gusto. Entonces, para mí, ¿cómo es la forma más fácil de entender qué es un adaptógeno? Resulta que las plantas adaptógenas les toca crecer en ambientes hostiles. Entonces, me voy a adelantar aquí porque uno de los ejemplos es la rhodiola. La rhodiola es una planta que crece en ambientes sumamente fríos. La Witania somnífera o ginseng indio es una planta también que le toca crecer en ambientes áridos. Entonces, lo interesante de estas plantas es que aunque la están pasando mal, tienen la capacidad para sobrevivir, para reproducirse, para tener frutos, para que sus hojas estén en buenas condiciones. Así como estas plantas tienen la capacidad de enfrentarse a estas circunstancias hostiles y mantenerse con bien, con una buena vida, esto es lo que los adaptógenos hacen en nosotros. Entonces, si ustedes ven ahí, los adaptógenos lo que hacen es ayudarnos a mejorar la resistencia al estrés físico y emocional. Vamos a ver esta otra que me gustaría enfocar en estos 3 puntos. Voy un segundo. Entonces, vean, los adaptógenos regulan el eje hipotálamo pituitario adrenal. Esto se va a reflejar en que regula mediadores del estrés como el cortisol. Ahora vamos a ver en los estudios clínicos las diferencias en solo 8 semanas de la reducción de cortisol sérico. Y por ende, lo que no queremos es que este estrés nos pase la factura. Y ahí es donde estos adaptógenos logran prevenir esas enfermedades inducidas por el estrés, que hoy en día sabemos que esta es algo de gran preocupación en la salud pública. Además, sí mejoran la función cognitiva, sí mejoran el rendimiento mental y físico y además trastornos del comportamiento. Entonces, adaptógenos nos van a reducir el estrés, la ansiedad, nos van a hacer vivir más tranquilos, nos van a mejorar nuestra calidad de salud. Vean que este no está tan dirigido en la memoria, aunque sí afecta en sí la función cognitiva, va más dirigido en resistir a nuestras circunstancias y que esas circunstancias pueden generar padecimientos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades en sistema hormonal, inmunológico, tantas cosas. Para eso va dirigidos los adaptógenos. En la medicina ayurvédica, en la medicina ayurveda, el principal adaptógeno es la Witania somnífera o ashwagandha. La droga vegetal del ashwagandha, y no les dije que la droga vegetal de la centella asiática también era sus hojas y su tallo. En la droga vegetal de la Witania somnífera es la raíz. Esto avalado por farmacopea británica, canadiense, la farmacopea ayurveda, la farmacopea de todo lado. ¿Por qué les hago esta mención? Porque a veces tenemos formulaciones que combinan la raíz con las hojas, ¿verdad? Pero la ciencia nos ha dicho que verdaderamente el que tiene mayor efecto en nuestro sistema nervioso central y para nuestro bienestar como adaptógeno es la raíz. En la raíz encontramos estos esteroides lactónicos que son los witanólidos, que se acompañan igual con otros fitoquímicos. Los witanólidos trabajan principalmente por GABA, ese es el neurotransmisor principal, pero al igual que vimos en Bacopa Monieri, no es el único. Igual centella asiática tampoco es el único, aunque lo principal en estos nootrópicos es la memoria. Y esto ya es como para, nada más para acordarles que todos tienen estas capacidades importantes para nuestro sistema nervioso central. Reduce el estrés, mejora la supervivencia, promociona la regeneración accional dendrítica, reduce la inflamación neuronal. Ok, entonces si ustedes ven ahí marqué como los diferentes neurotransmisores que nos han enseñado los modelos preclínicos.
Ok, entonces los modelos preclínicos nos han dicho, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se ha hecho modelos, Parkinson, Huntington, esquizofrenia, disquinesia tardía. Ven qué interesante aquí. Como en estos aspectos reducen los movimientos orales que son inducidos por neurolépticos como el haloperidol, y cómo funciona a través de GABA, dopamina, acetilcolina, depresión, adicción, trastorno déficit atencional con hiperactividad. ¿Por qué? Bueno, porque si trabaja por vía GABA, nos va a relajar, nos va a quitar más esa impulsividad de estos pacientes que usualmente en formulaciones poliherbales, pues claro que va a tener un adaptógeno en los pacientes con trastorno déficit atencional con hiperactividad, un adaptógeno junto con un nootrópico. Epilepsia, ansiedad, isquemia cerebral, muy interesante, reduce el volumen del infarto cerebral y mejora las alteraciones histopatológicas. Esto es lo que nos dicen los modelos preclínicos. ¿Ok? Entonces, estos son estudios en adultos sanos, más o menos 700 miligramos, pero puede llegar a dosis, por ejemplo, Vitania somnífera. Aquí no se los presento, pero hay un estudio clínico de Vitania somnífera que hasta llega a 12 gramos al día, ¿verdad? En ya situaciones muy extremas, pero usualmente son 700 miligramos, mucho en casos específicos, 1000 miligramos al día. ¿Qué es lo que nos dicen? En resumen, estos estudios, la Britania somnífera ha llamado mucho la atención a nivel científico. Cada vez hay más estudios clínicos de la Britania somnífera. Tal vez me gustaría que no se me fuera esta idea de eh, que se dice que las formulaciones con un buen efecto de la Britania somnífera, un buen efecto terapéutico, tienen que tener mínimo 2.5% de butanólidos. Menos de eso no encontramos tanto el efecto que queremos buscar. En Costa Rica tenemos formulaciones de 2.5%, de 3.5%, que entonces nos habla de un buen manejo terapéutico y realmente los pacientes lo sienten. Entonces, vean aquí la diferencia entre un adaptógeno y un no trópico, ¿verdad? No trópico más bien es como la cognición, cuando yo estoy despierto, qué puedo hacer, cómo me siento. Aquí tiene de todo un poco. Muy importante hoy en día, mejorar la calidad del sueño. Mejora la calidad, ahora más adelante vamos a ver, mejora, es más fácil para las personas conciliar el sueño y mantener el sueño durante la noche con la vitania somnífera. Incrementa, claro, si nosotros dormimos mejor, vamos a tener más energía durante el día. Reduce el estrés, el cortisol sérico. A los nutricionistas les gusta mucho en sus planes incorporar vitania somnífera porque controla antojos de alimentos cuando queremos mantener una dieta. Mejora en tiempos de reacción y también rendimiento cognitivo. También hay muchos estudios, este es el enfoque, ¿verdad? Estrés, ansiedad, sí, adultos sanos nos vemos muy beneficiados, hasta se ha visto cómo mejora la fuerza muscular también con la vitania somnífera, gracias a reducir el estrés oxidativo. Pero bueno, vean, aquí tenemos ansiedad generalizada en este último punto, ¿verdad? 1 gramo al día. Tenemos pacientes con estrés crónico, pacientes estresados y pacientes con ansiedad. Lo que se ve igual es que las puntuaciones de diferentes escalas de ansiedad, si tienen una reducción significativa, mejoran el sueño, y en la parte de ansiedad generalizada, entre la segunda y la sexta semana, es que nosotros eh, vemos una reducción significativa en cuanto al estrés y la ansiedad. Ok, entonces, este es de un producto, un espectro completo. Cuando nosotros hablamos de espectro completo, es que hoy en día
gusta mucho como el principio activo aislado, ¿verdad? Habíamos hablado que el principio activo aislado no entra dentro de la definición de fitoterapia en el primer webinar. Entonces, por eso es que se hace la aclaración de ashwagandha de espectro completo y alta concentración. Alta concentración en la naturaleza, más o menos si nosotros pensamos en alta concentración por tableta, ni siquiera es tan alta, son más o menos como 15 miligramos, pero sí es alto para ver los cambios a nivel de nuestra salud. Entonces, en 8 semanas con este tratamiento, se redujo 44% del estrés percibido, se redujo casi el 28% del cortisol sérico. Hay un mayor bienestar y muy interesante porque la depresión en este estudio fue de las cosas que fue la cosa que más llamó la atención en los resultados de que tuviera una reducción tan importante en cuanto a la depresión y además una mejora en general. Vean, escala de ansiedad, depresión y estrés, hubo una reducción de un 71,6%. Es realmente maravilloso lo que la Witania somnífera hace para nuestra salud, más en la sociedad, digo yo, de el estrés y de la ansiedad y del cansancio en la que nos encontramos. No tenemos ninguna pregunta por Sí, el doctora, momento. Sí, tenemos una podríamos por hacer. aquí de la Ujú, doctora Carolina González. Dice, ujú, para niños con trastorno por déficit con atención por hiperactividad que ujú. toman Ritalina, ¿alguna Ajá. interacción o recomendación? No, se puede utilizar de manera coadyuvante. Tenemos formulaciones poliherbales con estudios clínicos para estos niños con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, que incluso ni siquiera lo tenemos que dar de manera coadyuvante, puede ser un tratamiento, va a depender de cada paciente, ¿verdad? De la severidad de cada caso, pero lo podemos utilizar como tratamiento o como coadyuvante estas formulaciones poliherbales pensadas en mejorar el aspecto cognitivo, o sea, que tienen bacopa, centella, que tienen también Witania somnífera, estas son las formulaciones poliherbales a las que me refiero que tienen estudios clínicos en trastorno con déficit atencional y hiperactividad. Eh, entonces, ya sea solitos en la formulación poliherbal o de manera coadyuvante, no hay ningún problema. Perfecto. Por ahora no hay más preguntas, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar porque es que yo creí que la charla iba a ser corta, pero vamos con buen tiempo, vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿qué estudios específicos se han hecho? Se han hecho en los pacientes con esquizofrenia. Aquí ven, si ustedes ven, son dosis más altas de 1000 miligramos al día. Lo que hace es que estos pacientes se sienten mejor, se sienten con menos tristeza, ansiedad y depresión, ¿verdad? Y mejora estas escalas de los síntomas de los pacientes con esquizofrenia. También tenemos estudios en bipolaridad que en resumen lo que hace es que la Witania somnífera les da más autocontrol, autorregulación del comportamiento y mejor razonamiento. O sea, es tranquilizar. Este adaptógeno se basa en tranquilizar. Seguridad, son pocos efectos reportados. A veces tenemos pacientes que son muy sensibles a la Witania somnífera y podrían sentir algún tipo de somnolencia leve, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos formulaciones con diferente cantidad de witanólidos, entonces, bueno, podríamos buscar algo menos o darle una dosis más baja para que no sientan este efecto. Alta tolerabilidad, una dosis letal media de más de 2000 miligramos por kilo en estudios toxicológicos. Esto es igual. Aquí sí, lo que es una ventaja, pero sí es, podríamos decir, una interacción, una precaución. Cuando los pacientes están ya sea con tratamientos que generan algún tipo de sedación, ¿verdad? Para las convulsiones, etcétera, pacientes epilépticos. Más bien la Witania somnífera lo que hace es que estos fármacos sintéticos sean más mm, efectivos. Okay, no pierden efectividad, son más efectivos. Entonces, en estos pacientes preferimos comenzar con dosis bajas y ir poco a poco aumentando dosis si fuera necesario, porque
es bueno, o sea, este resultado que hace la Witania somnífera junto con los fármacos sintéticos es bueno para que los pacientes además tengan mayor efectividad del fármaco sintético con el que están, pero sí que quede claro que no es que quita la efectividad. No, la Witania somnífera es un buen complemento para estos pacientes, para que estos pacientes también mejoren su calidad de vida. Eso sería como la única precaución que tenemos con Witania somnífera. ¿Ok? Mucuna pruriens, ya este es el último que vamos a conversar hoy en cuanto a plantas medicinales. Mucuna pruriens se utilizan estos que parecen frijoles. Mucuna pruriens es considerado un adaptógeno, pero resulta que el Mucuna pruriens sí tiene la capacidad de reducir el estrés psicológico percibido. Hay revisiones y artículos que para esta presentación yo estuve leyendo e incluso hay uno de la medicina Ayurveda que nos dice que es un falso adaptógeno. Yo diría que es porque tal vez no reduce, francamente, como vimos los adaptógenos, que los adaptógenos trabajan por medio de regular el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿verdad? Tal vez el mucuna pruriens, esa no es su guía y por eso se considera un falso adaptógeno. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque mucuna pruriens trabaja en la actividad dopaminérgica. Y cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, perdón, el Parkinson, tenemos que hablar de mucuna pruriens. Entonces aprovecho este espacio para que ustedes vean que la molécula activa de mucuna pruriens es levodopa, levodopa natural. ¿Cuáles son los beneficios de mucuna pruriens? Entonces, sí o sí, enfermedad de Parkinson, hay estudios clínicos donde vemos cómo los síntomas motores de estos pacientes reducen de manera significativa. Además, recordemos la parte de farmacología inversa y permitir que los fármacos sintéticos en estos pacientes, que es muy usual que constantemente tengan que aumentar la dosis para reducir los síntomas en general de los pacientes, pues lo logremos frenar y hacer que el fármaco sintético funcione por más tiempo. O sea, en el caso de Parkinson, mucuna pruriens sí o sí, igual de cualquier ya enfermedad neurodegenerativa diagnosticada, no estamos diciendo que quitemos el fármaco sintético, sino que lo vamos a utilizar de manera coadyuvante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues las ventajas a largo plazo comparado con levodopa convencional, más que todo es esa buena biodisponibilidad, tolerabilidad, ¿verdad? Del mucuna pruriens, reduce significativamente síntomas motores y recordar que no solo tiene levodopa, sino que tiene más de 50 componentes bioactivos que les da mucha estabilidad dentro de nuestro cuerpo y que puede ser aprovechado por nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, igual que todo, reduce neuroinflamación, estrés oxidativo, no solo trabaja principal, entonces en resumen, nootrópicos, acetilcolina, memoria, ashwagandha, GABAérgico, que lo que hace es relajarnos, tranquilizarnos, mucuna pruriens, dopamina, ese es el principal neurotransmisor, pero también se ha visto que puede modular serotonina. ¿Qué otros beneficios se sabe de mucuna pruriens? Mucuna pruriens, antes de mencionar esos dos que ustedes pueden ahí, no solo se le llama que es adaptógeno, sino que también es afrodisíaco, tanto para hombres como para mujeres, así que logra aumentar la libido. Se ha visto, ya que trabaja por dopamina y serotonina, claro que va a ser un aliado para el tratamiento de depresión, perdón, y ansiedad. Pero número uno, cuando estemos ante ansiedad y estrés, no que mucuna pruriens no nos vaya a mejorar, pero es que realmente es principal esta acción para no hacerles, o sea, como para que lleven bien el esquema. Eh, Witania somnífera. Muy interesante porque en Ayurveda, para tratar tanto enfermedad de Parkinson y en sí, ansiedad, etcétera, es usual encontrar formulaciones de
Mucuna pruriens junto con la Witania somnífera. Eh, es una unión de estas plantas estas plantas medicinales de manera tradicional en Ayurveda. Mejora la fertilidad masculina, la oligospermia, mejora el recuento y motilidad de espermatozoides. Esos son otros beneficios también que tenemos del Mucuna pruriens. No sé si tenemos preguntas. Sí, Ujú, vamos claro. a ver, por aquí la doctora Karina Rueda nos dice, es por un efecto por medio de testosterona. Pues es muy interesante porque verás que sí se ha visto cómo la mucuna pruriens trabaja también a nivel de, o sea, todos estos adaptógenos, ¿verdad? En todos estos ejes de hipotálamo, hipófisis que llegan a nuestro sistema nervioso central. Entonces también tiene la capacidad para modular lo que es FSH y LH. Entonces ahí es donde trabaja directamente en el sistema reproductor masculino y se ha visto que mejora la producción de espermatozoides, su cantidad y su calidad. Y de esta forma es una de las aplicaciones para la infertilidad, ¿verdad? Masculina, para mejorar no solo en cuanto al conteo espermático, pero yo diría también afectar como esto que hablábamos de el aspecto neuroendocrino, ¿verdad? Logra el mucuna pruriens un poco por ahí. Gracias, doctora. Por ahora no tengo más preguntas en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, esta es la última parte, em, eficacia terapéutica y formulaciones herbales. Karina Rueda, no sé si quieres comentar algo antes de continuar. Y vemos que tiene la manita levantada, pero no sé si quiere el uso de la palabra. Tal vez para que nos lo indique y con mucho gusto le habilitamos el micrófono. O si fue un error porque ella es la que ha estado preguntando. Ah, bueno. Vamos a ver. También Dice que recordar no. Ajá. Ok, también recordar en este aspecto la importancia que es reducir el estrés oxidativo, ¿verdad? Y esto va a afectar todo nuestro cuerpo. Sí, el principal acción en el sistema nervioso central que lo estamos viendo hoy, pero estas plantas al lograr reducir el estrés oxidativo en nuestro cuerpo, hacernos sentir, no solo ir por vías como GABA, ¿verdad? Dopa, serotonina, esto va a generar un equilibrio en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que sí va a afectar sistema inmunológico, sistema hormonal, etcétera. Entonces también recordar ese aspecto. Ok, listo. Vamos con la eficacia terapéutica, formulaciones herbales. Entonces, ya hemos estado hablando de estas formulaciones uniherbales. Vamos a hablar también de las formulaciones poliherbales. Las uniherbales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las uniherbales suelen tener un objetivo específico. O sea, cuando yo tengo formulaciones uniherbales y poliherbales es porque a mí me aumenta la paleta de posibilidades que yo tengo para ofrecerle a mis pacientes. Entonces, no es lo mismo dar una formulación donde sí va a muchas vías, probablemente con menos miligramos de ingredientes activos, ¿verdad? Una formulación uniherbal, mientras que una formulación monoherbal, yo voy a obtener la capacidad de dar más miligramos. Usualmente, hablando, Witania somnífera. Witania somnífera, una formulación uniherbal, puede andar entre 450 miligramos a 500 miligramos. En una formulación uniherbal, tal vez va a tener 30 miligramos de Witania somnífera. Entonces, va a ser mucho más específico la formulación uniherbal si yo necesito ir directamente a cierto efecto. Ok. Luego tenemos... eh, Luego tenemos que esto facilita muchísimo, es mucho más fácil generar una buena calidad en cuanto a estandarización y control de dosis en las formulaciones uniherbales. En las formulaciones poliherbales vamos a tener que estandarizar desde la planta, se llama raw material, ¿verdad? Desde el material en crudo hasta ya
la formulación terminada. Entonces tiene que pasar por diferentes procesos de estandarización que lo hace un poco más difícil las formulaciones poliherbales que las uniherbales. Y es ideal para esos pacientes que tal vez son alérgicos a todos, todo les genera sensibilidad. Nos gustaría más empezar con una formulación uniherbal que, ay, disculpen, con una formulación uniherbal que con una formulación poliherbal, porque a veces nos dicen que utilizan formulaciones poliherbales que les generó cefalea, pero nosotros no le podemos decir específicamente cuál fue la planta de la formulación poliherbal, mientras que una formulación uniherbal, pues sí, podemos enfatizar en esto. Entonces, para comenzar a hablar de las formulaciones poliherbales, por lo menos en Ayurveda, se utilizan 4 grupos funcionales. Tenemos el primer grupo, que son los ingredientes principales, que son estos ingredientes que nos van a dar la acción terapéutica deseada. Luego vamos a tener otros ingredientes en estas formulaciones que van a potenciar al ingrediente principal. Luego están los que minimizan los efectos secundarios y los que nos van a asegurar una mejor absorción, metabolismo, biodisponibilidad de todos estos ingredientes para encontrar las acciones terapéuticas que andamos buscando. Entonces, formulaciones poliherbales nos van. Estas formulaciones poliherbales, si una formulación uniherbal tiene muchas vías, una formulación poliherbal realmente es una terapia muy integral. Minimiza efectos secundarios porque ya vimos el porqué, la facilita absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Pero sí, el desafío más grande es eso en cuanto a la incompatibilidad química e inestabilidad por variedad de componentes. En laboratorios de buenas prácticas, etcétera, usualmente estas formulaciones poliherbales tienen mínimo 10 años de investigación. Si son formulaciones poliherbales nuevas, ¿verdad? 10 años de investigación antes de salir al mercado, porque es mucho más complejo llegar a esa estabilidad para que nuestro cuerpo pues lo pueda aprovechar de una mejor manera. Ok, y ya por último, estamos bien de tiempo. Ya por último, en este aspecto ya un poco más técnico, después lo que les voy a dar es algo realmente muy, muy rápido, es en cuanto a la maximización de la biodisponibilidad de fitonutrientes. En la actualidad, es de gran entusiasmo todos estos sistemas de administración de medicamento a base de lípidos. En Ayurveda, estos procesos son sagrados y se ha incorporado en varias formas de administrar medicamentos desde hace miles de años. Asegurarnos no solo que nuestro cuerpo aproveche esta parte de los fitonutrientes lipofílicos, sino también los hidrofílicos. Entonces, esto es un breve repaso, recordarles que los fitonutrientes, hablando de fitonutrientes lipofílicos, llegan al intestino, son absorbidos por ganglios linfáticos del intestino y llegan directamente al conducto torácico. Al conducto torácico drena la subclavia que hace que los fitonutrientes de manera directa lleguen a el sistema cardiovascular, o sea, perdón, al corazón, a los pulmones, ¿verdad? Y además, en este camino de los ganglios linfáticos, pues claro que va a afectar a linfocitos, sistema inmune, que en el aspecto del sistema nervioso central ha sido de gran nos ha traído también mucho entusiasmo saber que para llegar al cerebro existe todo este sistema linfático, ¿verdad? El sistema linfático del sistema nervioso central. Entonces, a través de eso, nosotros con mucha facilidad, gracias a la biodisponibilidad tan alta de los fitoquímicos, pero además incorporando sus sistemas de administración basados en lípidos, pues hacemos ese impacto al sistema cardiovascular, al sistema cardiopulmonar, inmunológico, neurológico y el cerebro. Preparaciones ayurvédicas usuales. Cada vez más escuchamos esta parte del ghee. El ghee es una mantequilla clarificada, pero grita es una preparación de ghee
que está rica, empapada en fitonutrientes lipofílicos. Agualea, este también es otro que es más como una mermelada, pero igual rica en fitonutrientes. Y hoy que estamos hablando de esta parte del sistema nervioso central, vamos a hablar de las preparaciones Rasayana. Recordémonos que Rasayana habla de rejuvenecimiento celular y habla de longevidad. Son preparaciones que no son para nada fáciles. Son preparaciones que requieren de tiempo, de esfuerzo, de atención, de estar presente, velando porque salga bien. Es muy interesante porque esta preparación que yo les voy a comentar hoy se llama Chyavanprash. Es conocido como Chyavanprash, Chavanaprash, Chavanaprasha. Se conoce de diferentes formas. Es esta mermelada oscura que ustedes ven ahí a la izquierda. Chyavanprash es una preparación rasayana, rica en antioxidantes, que en la familia, en la India, todas las familias saben hacer Chyavanprash en su casa. Se toma y la idea es estimular al sistema inmunológico, reducir, librarnos de toxinas en el cuerpo, etcétera. Entonces, esta preparación de Chyavanprash, les voy a enseñar un video de un ejemplo, pero igual esto es solo un ejemplo. El video van a ver que es bastante como informal, nada más para aclararles que eh, hay laboratorios con buenas prácticas que hacen el Chyavanprash de manera adecuada, ¿verdad? A los estándares de los productos naturales medicinales que ofrecemos aquí en Costa Rica. Pero este Chyavanprash ha llamado mucho la atención también científica para nuestra salud del sistema nervioso central, nuestra salud inmunológica y nuestra salud cardiovascular. Perdón porque este video es medio rebelde. Entonces, si se me va el video, perdón. El Chyavanprash tiene dos bases. Una base que es una decocción de 36 plantas medicinales y el amalaki, que es una fruta también conocida como Emblica officinalis o AMLA. Entonces, estos son los ingredientes principales. Si ustedes ven aquí, lo que están preparando son las 36 plantas de la decocción. Y esa frutita que se fue por ahí, se las voy a enseñar otra vez, es el amalaki. Esta que ven aquí. Es del tamaño de una ciruela, tiene la cáscara bastante gruesa, se dice que es amarga. Pero en Ayurveda, si hay una fruta rica en antioxidantes, es el amalaki. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que esta decocción, vamos a ver por dónde. Ok, ya ahora sí. Ahora sí, adelante. Muy bien, entonces si ustedes ven esta decocción, lo que va a generar es un ambiente ácido. El ambiente ácido es necesario para que los alcaloides del amalaki salgan y los alcaloides que son hidrofílicos salgan a la decocción. Pero además al mismo tiempo, esas plantas medicinales van a liberar sus componentes lipofílicos y el amalaki es una fruta rica en fitonutrientes lipofílicos. Entonces, esas fitonutrientes de la decocción se van a ir y van a unirse al amalaki. El calor en Ayurveda, y tal vez voy a hacer aquí, esto es como un paréntesis, hay formulaciones que nosotros ofrecemos de estos productos ayurvédicos que además de todos los ingredientes activos que tienen, luego dice procesados en. Bueno, en Ayurveda el calor, ya sea a través de vapor, esos procesados en es que usualmente a esos ingredientes activos se les empapó en vapor de cierta cantidad de otros ingredientes de plantas medicinales, porque el calor tanto en esos procesados en como en esta decocción nos van a permitir debilitar la pectina de las plantas medicinales para adquirir lo mejor de los fitonutrientes. En esa decocción de esas 36 plantas, pues resulta que hay raíces, hay cortezas, hay
hay partes de plantas que son muy duras y por eso lo dejan toda la noche, tiene mucho proceso con el calor para lograr sacar lo mejor de los fitonutrientes. Ok, entonces ahora vamos a continuar viendo este video. Nada más, vamos, ok. Y entonces ya cuando el amalaki está suave, ese es como el punto, van a ir a esta parte donde se le quita todo lo duro que quedó del amalaki y lo que queda es solo una pasta. Entonces, en esta pasta se utiliza y la decocción. La decocción, lo que se guarda la decocción, ¿verdad? Y aquí es donde se incorporan estos sistemas de administración de medicamentos basados en lípidos, porque se utiliza usualmente en la medicina ayurveda el ghee y el aceite de sésamo para que estos grasas se empapen con los fitonutrientes lipofílicos que queremos que lleguen al sistema cardiovascular, al sistema inmunológico, al sistema nervioso central. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo ponen el amalaki. Esa pasta es el amalaki y cómo fríen. Al final es una fritura de amalaki para empapar cada molécula. En esto nosotros vamos a ver cómo sale ácido gálico, quercetina, que ahorita más adelante todos ellos tienen implicaciones de estrés oxidativo, para reducir estrés oxidativo, propiedades antiinflamatorias, etcétera. En este paso que ustedes están viendo ahí, pues la decocción se hace en un jarabe. Le añaden azúcar y esto es para que se logre después, todo se mezcla y se logre incorporar este jarabe con la decocción que es rica en fitonutrientes hidrofílicos junto con el ghee, aceite de sésamo y los fitonutrientes lipofílicos. Ok, entonces, bueno, ahí están haciendo el jarabe y luego de eso le incorporan todo junto. Eso, bueno, son ciertas pruebas que ellos tienen para asegurarse de que sí es la calidad que ellos quieren. Ahí está el ghee con el amalaki y ya le están uniendo la decocción y al final esto queda como una pasta, ¿verdad? El Chyavanprash es como una pasta, pero esta es como la lógica que hay detrás del Chyavanprash. Estos últimos polvos son polvos igual de plantas medicinales que, que preservan a la preparación del Chyavanprash. Entonces, bueno, recuerdo, en Ayurveda siempre va a ser más importante la preparación, la asimilación, la biodisponibilidad que en sí la molécula detrás. Sí, claro, las moléculas son importantes, pero asegurarnos de que estas moléculas lleguen a donde necesitamos que lleguen, sistema nervioso central, hoy estamos hablando de eso, el Chyavanprash. Igual, dentro de esa decocción hay ashwagandha, y no solo en las formulaciones también que tienen Chyavanprash, también, además del Chyavanprash, tienen otros miligramos de ashwagandha, bacopa, centella, etcétera, pensando en evitar el deterioro cognitivo, prevenir y tratar. Entonces yo creo que por cuestión de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, hasta ahí vamos a llegar en este momento. Tenía otros aspectos la vez pasada vimos constitución corporal, ¿verdad? Que eran los doshas. En este caso era algo también como muy, la parte de constitución mental. Igual tal vez aquí nada más unos segundos como para no dejarlos así en el aire, en la constitución mental. Los doshas, lo que queríamos era equilibrar los doshas que hablamos en el primer webinar. Si alguien no estuvo y quiere ir a YouTube a ver el primer webinar, ahí está disponible. En esta parte de la constitución mental en Ayurveda no es tanto del intelecto ni de emociones, es como de un crecimiento personal. Yo diría que es como la madurez, que a mayor madurez nosotros vamos a tener pues más herramientas para que nuestra salud, y sabemos que las emociones
las formas de nosotros interactuar con nuestro medio ambiente, incluso interpersonalmente, pues también eso trae salud a nuestro sistema nervioso central. Aquí tal vez me gustaría nada más este enfoque holístico de varias prácticas también ayurvédicas que trabajan esta parte de la epigenética, estilos de vida, factores ambientales, estrés, ¿verdad? Como en Ayurveda la dieta es sumamente importante para reducir inflamación, estrés oxidativo. Yoga y meditación se ha visto que traen beneficios fisiológicos, psicológicos para los pacientes con Alzheimer, Parkinson, depresión. Ejercicio aeróbico es un factor importante para prevenir el Alzheimer, y Panchakarma, que en Ayurveda tiene que ver con reducir las toxinas en nuestro cuerpo, que ahí, bueno, era una definición de que no solo nosotros digerimos los nutrientes, sino que también digerimos aspectos emocionales, si los digerimos bien o los digerimos mal, ¿verdad? Igual que los nutrientes en nuestro sistema digestivo, pues eso nos van a generar este ama, que es una acumulación de toxinas. Entonces, por eso en el Ayurveda, estas prácticas de limpieza digestiva, limpieza hepática, limpiezas en general, son tan importantes cuando lo queremos ver de forma holística, pensando en lo que se afecta en nuestra epigenética por los factores que tenemos alrededor en nuestra vida. Así que ya no más esto, pues si lo podemos ver después, con todo gusto yo lo dejo ahí. Esta es parte de la bibliografía en la que me basé para este webinar, y estoy muy agradecida por la atención de todos. Si hay alguna otra consulta. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo excelente. Gracias también por la grandiosa explicación y la claridad con la que nos expuso la información. Por ahora ya no veo preguntas ni consultas. Si tienen Perfecto. alguna pregunta y consulta que quieran hacer en estos últimos minutos, pueden hacerlo. Tal vez nada más aquí yo tengo una anotada y es la siguiente, doctora, tal vez para cerrar. Todos estos productos que nos mencionaste el día de hoy, ¿es preferible usarlos como coadyuvantes a las terapias alopáticas o podrían ser recomendadas como terapias sin complemento? Ok, entonces ya cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa, lo mejor es continuar con las recomendaciones del médico, y sí lo podemos utilizar de manera coadyuvante, ¿verdad? Entendiendo las diferentes precauciones. ¿Qué es lo que pasa? En fitoterapia, igual como lo vimos en el webinar número 1, está destinado para enfermedades crónicas, padecimientos leves a moderados, ¿verdad? Entonces también si son personas con padecimientos muy severos, pues tal vez primero tenemos que de alguna forma estabilizar, equilibrar al paciente y luego tener las opciones de fitoterapia. Entonces, en este sentido, sí, ver cada caso, ¿verdad? Si es algo que está empezando, si es que hay un paciente que está empezando con pérdida de memoria, empecemos con fitoterapia, empecemos con nootrópicos. Si hay un paciente que está haciendo cambios debido al estrés, cambios inmunológicos, cambios neurológicos, cambios debido al estrés, este es el momento para dar adaptógenos, ¿verdad? Si hay pacientes que incluso tienen mucha herencia, muchos familiares con Parkinson, ¿verdad? Y tal vez nos habla de que algo podríamos nosotros generar un efecto neuroprotector al utilizar mucuna pruriens, pues lo podemos utilizar en ese momento, ¿verdad? Pero sí o sí, lo ideal con ya los diagnósticos sería utilizarlo de manera coadyuvante, que igual nos va a traer grandes beneficios para el bienestar de estos pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y por Muchas ahí nos gracias. preguntan, no sé si usted durante el webinar nos dijo que nos iba a compartir una información Ay, para sí, enviar por ¿verdad? correo. No sé si Ajá. es para enviar por correo. Yo, vea, les voy a enviar varias información por correo, porque para ver si yo lo tengo eso aquí a la mano. Porque eran las plantas que se utilizó en el estudio del Alzheimer, ¿verdad? Además de la Bacopa monnieri y cuáles otras dos plantas más. Entonces, si vieras que no lo tengo aquí a mano, yo creo que lo tengo en la compu, en algún No se archivo, pero preocupe.
Con todo Bien, gusto se los paso y además, ya que no nos dio tiempo, la vez pasada, yo no sé si les compartieron lo de los doshas, pero esta vez les puedo compartir lo que no nos dio tiempo de los gunas, que es esta constitución mental. Si quieren hacer ahí el cuestionario para ver qué tipo de guna tienen en este momento, pues también se los puedo compartir por correo con todo gusto. claro, doctora, usted nos lo hace llegar y nosotros desde el colegio, pues a los que se han quedado el día de hoy con nosotros, lo haremos llegar a ellos. Perfecto, Muchísimas muchísimas. gracias a todos entonces, a todos los participantes que estuvieron el día de hoy conectados, que nos acompañaron hasta el final de este webinar. Por supuesto, gracias a la doctora Alemán por su grandiosa exposición y por supuesto a Ayurveda que hizo posible este espacio y que ha hecho posible el espacio de esta serie de webinars y que vamos a seguir teniendo en este último semestre del año. Muchísimas gracias, tengan todos. No se les olvide, por favor, responder la encuesta de calidad porque eso permite seguir motivando estas iniciativas y poder mejorar también estas iniciativas. Muchísimas gracias y tengan una buena noche. Gracias.